¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Vicente Rodríguez, pertenezco a la Universidad CNCI, estudiando en la carrera de Ingeniería en Tecnologías Computacionales. Y el día de hoy vamos a hacer una pequeña explicación de algunos conceptos que vimos en nuestro proyecto de gamificación. ¿Ok? Dentro de los conceptos que vimos, primeramente, tenemos lo que son las bases de datos de red. Esto es más que nada un modelo de gestión de información que se utilizaba ya por la época de los 70s, en el cual los datos estaban registrados o estaban más bien conectados entre sí como un enlace de red. ¿Ok? Cada registro podía tener múltiples enlaces con otros y ahí se iba formando la estructura. La realidad es que este modelo ya fue reemplazado por los modelos relacionales que utilizamos hoy en día, en el cual se utilizan lo que son las tablas con filas y columnas y las relaciones mediante lo que son las claves primarias y foráneas. ¿Ok? El segundo término que nos encontramos fue Microsoft Excel. Esta herramienta de software es una hoja de cálculo ampliamente utilizada que permite a los usuarios realizar diversas tareas relacionadas con la manipulación y el análisis de datos. La realidad es que se utiliza en el día a día para hacer presupuestos, seguimientos financieros, crear informes y otros cuantos métodos o pues ahora sí que lo que se le ocurra al usuario. Es bastante versátil y es una herramienta del día a día en prácticamente cualquier trabajo. Por otro lado, el otro término es el Microsoft Access. Este ya es un sistema de gestión de base de datos como tal que proporciona una plataforma para poder crear y gestionar bases de datos. Se utiliza para gestionar y analizar estos datos de manera más avanzada contra Excel, ¿ok? Y sí es muy útil en entornos empresariales para llevar registros, gestionar inventarios y realizar seguimientos, además de que tiene una función para poder generar informes. ¿Ok? Continuando con los términos que vimos, tenemos lo que es el XML o eh, este pues archivo, que no es un archivo, es más bien un lenguaje, está diseñado para almacenar y transportar datos de manera legible tanto para humanos como para máquinas. ¿Ok? Estos datos son utilizados en numerosas herramientas relacionadas con el XML, ¿ok? Y en diversos lenguajes. Básicamente el XML es un formato marcado, versátil, utilizado para estructurar y almacenar los datos de manera legible y extensible, lo que nos es muy útil para una variedad de contextos. El uso más cotidiano que podríamos ver en nuestra vida sería el momento de la facturación. Toda factura que nosotros generemos el día de hoy genera un formato XML y un formato PDF. El formato XML contiene toda la cadena de datos que el SAT utiliza hoy en día para registrar lo que es la facturación. Otro término que encontramos es el algoritmo. Los algoritmos son un conjunto ordenado y finito de operaciones que se utilizan para llegar a un fin o a una solución. ¿Ok? Son esenciales en la ciencia de la computación y la programación, ya que proporcionan soluciones sistemáticas y eficientes para una amplia variedad de problemas. ¿Ok? Siguiendo con los términos, tenemos lo que son las tablas. En un contexto de base de datos, una tabla es una estructura organizada que almacena datos de manera tabular. Estas son fundamentales en las bases de datos porque proporcionan una estructura organizada y eficiente para almacenar nuestros datos. Muy bien, y pues, hablando de tablas, el siguiente concepto que encontramos es un campo. El campo se refiere a una unidad de datos única que representa una característica específica en la entidad de la tabla. Los campos son fundamentales en cualquier consulta de SQL, donde se seleccionan y filtran, además de que se manipulan para poder generar reportes o conseguir un dato específico dentro de alguna operación. También encontramos lo que es el concepto del registro, que se refiere a una fila individual en una tabla que contiene información completa sobre la entidad específica. La normalización de una base de datos implica organizar los datos para reducir las redundancias y mejorar la integridad. Esto a menudo implica dividir las tablas grandes en registros más pequeños. Y bueno, otro término muy importante son los administradores. Un administrador de base de datos es un profesional encargado de gestionar, diseñar e implementar y mantener los sistemas gestores de base de datos para garantizar su eficiencia y seguridad. Estos profesionistas deben ser capaces de diseñar sistemas que puedan escalar
según las necesidades del negocio, garantizando un rendimiento óptimo a medida que la base de datos crece. Y bueno, el último término que nos encontramos son las vistas. Hablando de base de datos, una vista es una representación virtual de los datos de una o varias tablas. Proporciona una forma de presentar información específica seleccionando columnas y filas según ciertos criterios. Los llamados filtros o condiciones de búsqueda nos permiten generar una vista. Una vista ya en el mundo real, pues al final son reportes, gráficas o reportes diarios sobre alguna operación. Son muy útiles para los niveles gerenciales y directivos para dar un seguimiento a la operación diaria. ¿Ok? Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan muy buena noche.